Hola gente de YouTube, hoy les traigo el episodio perdido de Bob Esponja. El dinero de Don Cangrejo. Espero que les guste, dejen un like y suscríbanse por favor. Hola, mi nombre es Juan. Hace años ocurrió algo que me dejó traumado de por vida. El día de mi cumpleaños, yo estaba jugando con mis amigos, riendo y disfrutando de mi fiesta. Mi papá no estuvo presente por temas de trabajo en otro estado. Todo era normal, como cualquier otra celebración. Después de que todos se fueron a sus casas, yo empecé a abrir los regalos que me habían dado. Algunos eran dinero, otros juguetes, pero en particular hubo uno que me llamó la atención. Era un regalo, por parte de mi tía, que era un disco de esos que vendían en el tianguis. Este tenía la portada de Bob Esponja, algo decolorada pero bien. Me quedé fascinado, era mi caricatura favorita y rápidamente le dije a mi mamá que me la pusiera en el DVD. La película era de esas que eran algo interactivas, de esas que tenía menú de selección y otras cosas extra. Mi mamá salió a hacer las compras de la semana y visitar a mi abuela, lo que significaba que probablemente me quedaría solo hasta la noche. Así que yo me quedé viendo todos los capítulos del DVD. Pasaron un par de horas. Miré todos los capítulos que tenía el DVD. Incluso los vídeos extra que nada tenían que ver con Bob Esponja. Al terminar de ver eso, iba a quitar el disco, no obstante en la tele apareció una imagen con un signo de exclamación y con una tipografía que se usaba en Bob Esponja. Espera, todavía no has visto todos los capítulos. Un capítulo restante. Eso me pareció extraño, pues el DVD no reaccionó cuando apreté el botón de extracción, pero no le di importancia y decidí ver cuál era el capítulo que me faltaba por ver. Me recosté en mi cama. Puse play. La intro de Bob Esponja sonó, pero con un tono más bajo. El título del capítulo: El dinero de Don Cangrejo. El capítulo comenzó en la cocina del crustáceo cascarudo. Bob Esponja preparando cangreburgers mientras silbaba una canción. La imagen presentó algo de interferencia pero no le di importancia. Supuse que a lo mejor el disco venía sucio o algo rayado. El capítulo continuó en unos segundos. Calamardo estaba durmiendo en la caja registradora mientras el crustáceo cascarudo estaba vacío. De repente, aparece Don Cangrejo, con una expresión bizarra abriendo la puerta de su oficina. «Señor Calamardo», gritó él, pero no un grito como los de siempre, sino más agresivo y grave. Calamardo despertó de manera abrupta y le reclamó a Don Cangrejo el por qué le había gritado de esa manera. En ese momento, la cámara hizo un acercamiento al rostro de Don Cangrejo. Su rostro demacrado y sus ojos llenos de rabia me incomodaron. De un momento a otro, la luz se fue, me asusté demasiado y en ese momento decidí quitar el disco, pero al mismo tiempo, regresó la luz y el capítulo se reanudó. Los colores ahora eran más apagados. La música de fondo se oía distorsionada. Traté de abrir la puerta de mi cuarto pero no abrió. Grité por ayuda, pero nadie me escuchó. Pero en ese momento, sin quitar el acercamiento de Don Cangrejo, unos labios sobrepuestos en su rostro y una voz grave habló. «Vamos amiguito, sigue viendo». Yo, aterrado, seguí viendo el episodio. La cámara finalmente volvió al encuadre donde se veía a Calamardo y a Don Cangrejo. «Calamar de mierda, me has estado robando todo este tiempo, ¿verdad, hijo de perra?», dijo Don Cangrejo, con una voz profunda. «No he hecho nada, se lo juro», decía Calamardo con nerviosismo y miedo en sus palabras. Don Cangrejo lo miró fijamente. Sujetó a Calamardo y lo aventó a la cocina de manera violenta. Bob Esponja miró aterrado como a Calamardo le empezaba a escurrir sangre de la cabeza por el impacto. «Don Cangrejo, por favor cálmese. Calamardo está herido», gritaba Bob Esponja interponiéndose. Sin embargo Don Cangrejo le gritó que se apartara, o pagaría lo mismo que Calamardo. Bob no se quitó. Entonces Don Cangrejo lo sujetó con ambos brazos y lo cargó llevándolo a la parrilla. «¿Te gusta cocinar cangreburgers?»,
Ahora serás parte de ellas, pequeña perra esponja entrometida. Gruñó Don Cangrejo recargando a Bob Esponja contra la plancha, haciendo que éste gritara de dolor. Pero eran unos gritos desgarradores, combinados con las carcajadas siniestras de Don Cangrejo. Calamardo, poniéndose de pie y ayudando a Bob Esponja, clavó un cuchillo en Don Cangrejo, quien soltó a Bob Esponja desmayado y gritó de dolor. «Maldito cangrejo. No te saldrás con la tuya», dijo Calamardo golpeando a Don Cangrejo, quien a su vez se defendió, teniendo una fuerte pelea en la cocina. Sin embargo, por un descuido, Calamardo resbaló con un charco de mostaza. Cayó al suelo. Don Cangrejo tomó la espátula de Bob. La clavó en Calamardo acabando con él. «Así es como deben de terminar las ratas como está», gritó Don Cangrejo. Bob Esponja despertó. Al ver la escena, rompió en llanto. Pero Don Cangrejo lo sujetó y amarró tapándole también la boca. Don Cangrejo, viendo las cangreburgers con las manchas amarillas de Bob, hizo algo asqueroso. Las probó. Le gustó el sabor. Miró a Bob. «Creo que tú pagarás la deuda que dejó Calamardo». Pasaron los días. Ahora Don Cangrejo había contratado a otro cajero. Ahora Don Cangrejo hacía las cangreburgers. Pero ahora tenían una nueva salsa secreta: Bob Esponja. Por las noches, Don Cangrejo volvía a poner a Bob Esponja a la plancha, embarrando a la cangreburgers con él. El sabor le traía mucho dinero. A los clientes les fascinaba. Pero los amigos de Bob Esponja lo buscaban. Muchos volantes repartidos por todo fondo de bikini. Ninguna respuesta. Plankton, con intriga de saber qué era ese nuevo ingrediente, decidió escabullirse en la noche por el crustáceo cascarudo. «Ahora sí, cangrejo, veamos lo que ocultas», pensó Plankton para sí mismo mientras avanzaba por la ventilación. Sin embargo, lo que vio lo hizo tragarse el vómito que quería soltar. Miró a Bob Esponja sin uniforme, siendo alimentado con grasa, siendo quemado sobre una plancha con cangreburgers. Y en una esquina, Calamardo, su cuerpo disecado al lado de donde encadenaban a Bob. «Maldito cangrejo hijo de puta», pensó Plankton yéndose del lugar y dando aviso a las autoridades. A la mañana siguiente, Don Cangrejo abría el crustáceo cascarudo sin preocupaciones, listo para ganar dinero como siempre. No obstante, aparecieron varios policías quienes no dudaron ni un segundo en detener a Don Cangrejo. «Suéltenme, yo no he hecho nada», gritaba Don Cangrejo mientras era sometido. Arenita y Patricio aparecieron. Miraron a Don Cangrejo. Plankton les había contado lo que vio. Arenita y Patricio golpearon brutalmente a Don Cangrejo. Nadie intervino, lo creían justo. Después de dejar a Don Cangrejo moribundo, lo llevaron a prisión donde lo condenaron de por vida. Mientras que en el crustáceo cascarudo, Bob fue rescatado. El cuerpo de Calamardo también. El crustáceo cascarudo fue clausurado. Todo había acabado. En ese momento, el encuadre mostró a Don Cangrejo en prisión. Y nuevamente me miró fijamente. Habló. «Algún día te encontraré, amiguito». En ese momento el DVD empezó a quemarse, el humo llenó mi habitación, me desmayé. Al despertar, miré a mi madre a mi lado, la casa se había incendiado. Por poco no salgo con vida. Vivo con el miedo de que algún día, Don Cangrejo me encuentre.